Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el embajador M.K. Bhadrakumar, diplomático indio durante 3 décadas y también analítico que escribe en Counterpunch. Así que, bienvenido de nuevo. Gracias, profesor. Sabe, es un privilegio para mí. Gracias. Como sabemos, la India siempre ha sido el principal y mayor estado no alineado durante toda la Guerra Fría. Y también ha continuado con esta tradición de evitar ser arrastrada a sistemas de alianzas o bloques, cualquier cosa que pudiera socavar su posición independiente. Por eso, algunas de las cosas que han ocurrido últimamente resultan bastante interesantes. Estados Unidos, creo, ha intentado presionar a la India, y se han cometido algunos errores. Esto está resultando ser muy contraproducente, ya que se está volviendo en su contra de manera significativa. Después de toda esta presión y mala gestión de la relación con la India, ahora escuchamos que el primer ministro Modi irá a Pekín para reunirse con Xi Jinping por primera vez en 7 años, si no me equivoco. Así que esto se está convirtiendo en un caso de estudio sobre el error de cálculo, la intimidación, pero también posiblemente una reorientación por parte de la India. Así que pensé que quizás un buen punto de partida sería, ¿qué crees que ha salido mal en la relación entre Estados Unidos y la India? Tiene toda la razón, profesor, al señalar la importancia de la situación. Ya sabe, los errores de cálculo y la necesidad de corregir el rumbo, todas esas cosas describen muy bien el estado actual de las cosas. La realidad es que la India no ha aceptado los anuncios ni la postura adoptada por Estados Unidos para castigarla. Porque la cuestión es que la India no está convencida de haber actuado mal en ningún sentido. Y sería una vulneración de la soberanía india si Estados Unidos actuara para castigarla. Por eso, la reacción es muy predecible. Pero igual de predecible es lo que usted mencionó sobre la aversión de la India a una mentalidad de bloques, que ha sido una característica constante a lo largo de su existencia como país independiente. Pero aparte de eso, la mentalidad confrontacionista es en realidad ajena al ethos indio, porque la tendencia casi siempre es sintetizar, avanzar y encontrar puntos en común. Ahí es donde se dirige. Así que el futuro ahora exige algunas correcciones de rumbo muy interesantes y decisivas por parte de la India, porque siento que ha habido una toma de conciencia entre los responsables políticos de que se han cometido errores. Nada menos que el propio ministro de Asuntos Exteriores admitió públicamente que una de las cosas que hemos aprendido es la falacia de depender en exceso de un país en particular en nuestras relaciones exteriores, lo cual es una admisión sincera de cierto fracaso. Y viniendo del nivel del ministro de Asuntos Exteriores, debe tomarse muy en serio, porque es él quien está trabajando en ello. Y hay suficientes indicios para mostrar que esta visita del primer ministro Modi a China para la reunión cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái va a ser aprovechada por la India. Y también es posible verlo desde esa perspectiva, porque China es un participante muy importante, un actor clave en lo que está ocurriendo aquí. Y no estoy tratando de decir que lo que está iniciando la India sea un resultado directo del tipo de enfrentamiento que desarrollamos con Estados Unidos. De hecho, nuevamente, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Jaishankar, mencionó que si hubiera que señalar un momento en el que el acercamiento a China y el cambio en la política hacia China, los cambios que se avecinaban, salían a la luz por primera vez. Eso fue en octubre, cuando el señor Modi se reunió con el presidente Xi Jinping al margen de la cumbre de los BRICS en Kazán. E incluso antes de eso, quienes vivimos aquí y observamos de cerca los acontecimientos en el ámbito de la política exterior, pudimos ver que se estaba gestando un cambio perceptible de actitud hacia China. Y, hablando francamente, una de las principales razones fue, de hecho,
la poderosa influencia de la comunidad empresarial como factor decisivo en este proceso, convencida de que la India solo podría beneficiarse abriéndose a China. Esto fue mucho antes de la llegada de Trump como presidente, mucho antes de su doctrina de utilizar los aranceles como arma y mucho antes de su ofensiva contra la India. Así que hay cierta continuidad en ese sentido. También debemos tenerlo en cuenta. Parece que hay muchas cosas que, supongo, están molestando a la India en este momento. Si no me equivoco, que Estados Unidos, o Trump, se atribuye el mérito de haber negociado este alto el fuego entre la India y Pakistán, no ha sido bien recibido. También se observa que las sanciones secundarias a la India por comerciar con Rusia son motivo de gran preocupación, ya que esto podría sentar un precedente si la India cediera ante la presión y las diversas amenazas. Pero además, hoy creo que es el primer día en que se están imponiendo o comenzando los aranceles del 50%. En lugar de dar marcha atrás y reconsiderar la alienación de la India, parece que Estados Unidos está redoblando su postura, diciendo lo injusto que es que la India siga comerciando con Rusia. Pero, ¿cómo está afectando esto a las consideraciones dentro de la India? Porque hay un grupo o sentimiento fuertemente proestadounidense, voces dentro de la India. ¿Cómo se está recibiendo esto en la India? Supongo que, como mencionaste, parece un trato muy inmerecido. Remote climates have frank truth is påfingad, given that you mentioned that India doesn't see that it has done anything wrong. Verás, hay dos dimensiones en esto. Una es la opinión elitista, es decir, ciertos sectores de la opinión elitista. No creo que toda la opinión elitista en la India sea proestadounidense, ni mucho menos. Sabes, el lobby nacionalista es muy fuerte en la India. Ellos apoyan esto, apoyan la postura del gobierno y la forma en que el gobierno lo está gestionando. Y luego ya sabes, hay un gobierno elegido democráticamente. La consideración principal será cómo se percibe esto en el ámbito público del país. Y ahí verás, el primer ministro se ha expresado con mucha contundencia en términos de lo que se podría llamar la doctrina del nacionalismo económico, que la India ve esto como una vulneración de su soberanía. Y eso es completamente inaceptable. Así que es un punto de referencia que el gobierno ha establecido, y no veo cómo puede apartarse de él fácilmente, porque sería vulnerable a muchas críticas en el país por ceder ante la presión estadounidense. Y para un gobierno que se apoya en sentimientos nacionalistas, será muy difícil. Se puede ver en los periódicos, en los programas de televisión y en todo eso, cómo lo percibe la gente común. Así que ese grupo, el Lobby Prince Council, que existencia se por Cataruthu, adoptó el poder en subordinado. También algunos sectores de ellos han sido obligados a expresar sentimientos críticos hacia Estados Unidos. Así que es una situación curiosa allí, porque se trata de un país con personas profundamente patrióticas y nacionalistas, dada toda la historia de la lucha por la libertad de la India, su pasado como colonia británica y su lucha por la independencia y todo eso. Estas no son cosas que hayan desaparecido, están muy presentes y van a seguir influyendo. Así que no creo que el lobby proestadounidense pueda hacer mucho al respecto, y ya es bastante evidente. Podemos hablar de esto un poco más adelante, quizás. We can discuss this a little bit later, perhaps. It's quite apparent already. Ya es bastante evidente que el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Jaishankar, quien visitó Moscú y fue recibido por el presidente Putin, lo cual supone una extraordinaria desviación de las prácticas habituales de protocolo del Kremlin, se pronunció con mucha firmeza sobre lo que han hecho los Estados Unidos. Prácticamente ha criticado de forma directa al propio presidente Trump. Esto no tiene precedentes. Así que se puede ver que, independientemente de lo que ciertas élites pudieran haber deseado, es decir, que la India adoptara una postura más suave en este asunto, eso no parece estar ocurriendo.
porque la visita de Jaishankar a Moscú puso sobre la mesa ciertos modelos que indican un nuevo pensamiento, un pensamiento radicalmente nuevo en la política exterior de la India respecto a Rusia. In India's foreign policy involving Russia. How significant do you think the meeting now? Pero, ¿qué importancia crees que tiene ahora la reunión? O que Modi vaya a China? No solo para las relaciones bilaterales, sino también cómo se está recibiendo esto dentro de la India. Porque siempre ha habido algunas tensiones entre, bueno, no siempre, pero al menos desde los años 60, ha habido algunas tensiones entre China e India. ¿Hay preocupaciones sobre esta reunión? ¿O cómo lo ven? Se considera esto como un posible apoyo para un mayor compromiso en los BRICS. ¿Cuáles son las implicaciones más amplias aquí? I guess, yeah, what are the larger ramifications here? Well, I think to answer your Bueno, creo que para responder a tu último punto sobre los BRICS, pienso que eso va a ser inevitable. Ya sabes, porque lo mencioné, y es aún más evidente por lo que dijo el señor Jaishankar en Moscú al dirigirse a la prensa junto con el señor Lavrov, y también a su regreso a Delhi, donde volvió a abordar este tema. Así que ya sabes, el punto importante que mencionó Jaishankar es, por implicación, un compromiso mucho más fuerte que la India se atrevía a asumir en la situación antes de que estallara todo esto, antes de que surgiera esta ruptura, sobre el uso de monedas locales, que es, como sabes, el meollo de la cuestión en este proceso. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que Jaishankar ha dicho a los medios, en presencia de este Lavrov, que los dos países deben acelerar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática y la India. the Eurasian Economic Union and India. Now, frankly, this is an area where Ahora India bien, was francamente, este es un ámbito en el que la India se mostraba reacia a avanzar. Ya sabes, debido a un temor natural de que los estadounidenses lo percibieran erróneamente como una política hostil hacia Washington. De hecho, supuestamente la India actuaba como una especie de mecanismo de freno, incluso dentro de los BRICS, en este aspecto. Ahora bien, ¿qué implica esto? Si se está gestando un acuerdo de libre comercio allí, entonces ambos países van a comerciar bienes y servicios, incluidos los servicios financieros, fuera del ámbito del dólar estadounidense. Y la capacidad de los estadounidenses, incluso para monitorear lo que ocurre en el comercio entre la India y Rusia, se reducirá drásticamente. in the India-Russia trade will shrink dramatically. And this has happened already in the case Y esto ya ha ocurrido en el caso de Rusia y China, donde por supuesto el volumen de comercio está creciendo, es enorme, con 245.000 millones de dólares. Pero India y Rusia también están hablando de acercarse a los 100.000 millones de dólares en un futuro previsible, en un futuro cercano. Así que, si eso llegara a suceder, ya se puede ver que dentro de los BRICS habría algo así como 350.000 millones de dólares en comercio realizado en monedas locales. Ahora bien, personalmente creo que esto va a suponer un cambio muy drástico. Y el hecho de que la propuesta viniera de Jaishankar en lugar de la parte rusa, y la parte rusa siempre adoptó una postura de comprensión hacia las limitaciones indias y nunca presionó demasiado, lo hace aún más significativo. Pero esta vez, la iniciativa y la insistencia vinieron por parte de la India. Así que puedes imaginar lo que esto implica, porque si se desarrolla una zona de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática y la India, entonces la forma de gestionar el comercio entre ambas partes, teniendo en cuenta las realidades de las sanciones occidentales contra Rusia, será en monedas locales, como puedes ver. Y esto crea una sinergia para que los BRICS avancen en una dirección en la que antes se pensaba que la India era un obstáculo. Así que creo que lo que está ocurriendo es de una importancia trascendental y tendrá un impacto significativo en la propia dinámica de los BRICS. Then the second thing,
Lo segundo que mencionó Jaishankar fue una crítica directa al presidente Trump en este asunto. Ahora bien, esto en sí mismo es algo realmente extraordinario. Los periódicos señalaron que se enfrentó al presidente Trump de manera directa e indirectamente, pero de forma muy implícita, apenas disimulada. Y quedó bastante claro que la India está empezando a cambiar de postura. Así que, en conjunto, se está produciendo un cambio radical en la situación. El cálculo está cambiando, y la India está considerando la situación en términos de un profundo reajuste de sus relaciones exteriores. Las antiguas dudas y reticencias sobre identificarse con el proceso de los BRICS más allá ya no van a estar presentes como lo estaban antes. In one of your articles, you point out that En uno de sus artículos, usted señala que el ministro de Asuntos Exteriores, Jaishankar, argumentó que la India y China deben mantener conjuntamente la estabilidad de la economía mundial. Desde la perspectiva india, esto se considera un lenguaje muy nuevo y diferente, porque no suena como la sospecha habitual. Como usted dijo, parece ser un cambio más amplio. Y además, ¿cómo encaja la posición de la India en lo que está ocurriendo en la región en general? Porque también se observa que otros socios de Estados Unidos, ya sea Corea del Sur, Japón, muchos de ellos, parecen estar reconsiderando la asociación con Estados Unidos. No para ir en contra de Estados Unidos, sino simplemente para diversificar, evitar una dependencia excesiva y, en general, organizarse en torno a la nueva idea de adaptarse a un siglo asiático, o bueno, aprender a convivir con los vecinos, es decir, vivir en paz, lo cual pues difícil si la política exterior se subcontrata a tus needs, o si uno puede implicar o enredarse en estas estructuras de bloques. block politics structures. Verá, en este sentido, debemos tener en cuenta el peso de la historia, por lo que no se puede esperar una aceleración muy dramática de la normalización con China. Y también, en segundo lugar, y probablemente más importante, no estará en manos de la India acelerar ese proceso. También depende de la respuesta de China. Hasta ahora, según mi interpretación, la respuesta de China ha sido buena, y eso se manifestó especialmente a nivel del embajador en Delhi. Habló sobre el acoso estadounidense y sobre el apoyo de China a la India. Sabe, estos no son sentimientos que se hayan expresado posiblemente en el pasado reciente, en los últimos años. Así que hay indicios, y esperaría que con la próxima visita de Modi a China y una reunión con el presidente Xi Jinping prácticamente asegurada, bilateralmente, creo que podríamos ver más declaraciones chinas en este contexto. Lo que he observado es que los estadounidenses están participando en una especie de guerra paralela allí, ya sabes. Los portavoces del establishment están dando a entender que China no está animando a la India, animando entre comillas, no está animando a la India y está principalmente obsesionada con o priorizando sus propios problemas con Estados Unidos. Y puede que no sean reacios a aprovechar la situación entre la India y Estados Unidos para sacar algún beneficio de ello. Creo que este es un argumento completamente falso, porque rechaza por completo la realidad de que China es un país cuya política exterior se basa en principios claros, y esos principios no pueden simplemente ignorarse. Y lo que China está enfrentando debe estar abierta a la comprensión china de que lo que enfrenta es una versión de lo que enfrenta la India. Es casi esencialmente lo mismo. Este interés común, de hecho, probablemente fue la razón por la que el embajador en Delhi no habría hablado por iniciativa propia sobre un tema tan delicado. Así que puede que haya más por venir. Y es natural que al margen o en la preparación de una cumbre importante como esta, ninguna de las partes vaya a mostrar sus cartas. Ninguna de las partes va a pronunciarse a tan solo unos días de que tenga lugar este evento.
le restará brillo al propio evento. Así que mi esperanza es que haya una expresión china de apoyo a la India mucho más pronunciada, y eso sin duda dará impulso. La visita de Wang Yi a la India la semana pasada fue una clara señal de que China espera avanzar hacia una relación integral con la India. Jaishankar respondió positivamente a la idea, y la agencia de Srinivasan afirmó que este era un sentimiento compartido por ambos ministros de Asuntos Exteriores. Son declaraciones muy significativas, aunque en la India sean implícitas. Así que tendremos que esperar y ver. Pero personalmente creo que podemos esperar algo de gran relevancia en la postura china sobre este asunto durante o después de la visita del primer ministro Modi a China. Prime Minister Modi to China. Well, it seems historic for this reason. Bueno, Again, back parece in, histórico por esta razón. 1999, when, De nuevo, en 1999, cuando la OTAN se expandió y 12 días después atacó Yugoslavia, fue más o menos cuando el sueño ruso de tener un futuro europeo empezó a morir. Recuerdo que en ese momento estaba Primakov, quien empezó a articular la necesidad de un mundo multipolar, porque bueno, en un mundo unipolar simplemente no había espacio para Rusia. Así que la idea principal de Primakov entonces era que se necesitaba una asociación entre Rusia, India y China. Sin embargo, a finales de los años 90, lo que descubrieron fue que ni China ni India tenían las capacidades ni la voluntad de formar tal asociación, simplemente por la distribución del poder. A partnership simply because of the distribution of power. All the economic power was concentrated in the United States. Todo el poder económico estaba concentrado en Estados Unidos, pero si avanzamos 25 años, el mundo se ve muy diferente. China, por supuesto, es inmensamente poderosa. India también está emergiendo, y los rusos también se encuentran en una posición más fuerte. Así que parece que esto es una posibilidad, este formato trilateral de estos tres gigantes euroasiáticos. Pero, de nuevo, la principal debilidad parecen ser las tensiones entre China e India. En el fondo de esto, ¿se trata de la brecha de poder entre China e India, o se debe principalmente a cuestiones territoriales? Y para añadir otra pregunta, si es así, ¿qué posibilidades hay de lograr avances reales en las disputas territoriales? See, Professor, to my mind, India missed the bus. Verá, profesor, en mi opinión, la India perdió una gran oportunidad en los años 90. Y la sugerencia de Primakov fue un suave empujón para que la India reconsiderara su postura, porque además coincidió con un cambio radical en el acercamiento soviético-chino, que en realidad comenzó en la era soviética, antes de que terminara la guerra y antes de 1991, y de lo cual Rusia era muy consciente. Y China ya estaba respondiendo a la Unión Soviética. Esto es lo que muestra la crónica de la relación soviético-china. Y ahora, sabe, mi valoración es que el cisma sino-soviético y la disputa fronteriza entre las grandes potencias era mucho más compleja que la disputa fronteriza de la India. Was much more complex than India's border dispute, because India's border dispute is actually Porque la disputa fronteriza de la India es en realidad esencialmente como escribir en una página en blanco, que está vacía, ¿sabes? Y debe haber disposición para plasmar allí los propios puntos de vista con previsión y sabiduría. Ese era el reto, y la narrativa india no permitió del todo que eso ocurriera. Pero en el caso de China, no es solo eso. En el caso de China y la Unión Soviética, o China y Rusia, la historia fue muy difícil. Y ese tipo de historia difícil nunca existió con la India, porque la guerra de 1962 fue más bien una aberración, ¿sabes?, en siglos de interacción entre las dos potencias vecinas. Claramente, la historia lo demuestra. Así que, en cierto modo, habría sido fácil. Pero lo que ocurrió en ese momento fue que la India atravesaba una situación económica muy grave. India was in very serious economic distress. It had to pawn its gold reserves in London. Tuvo que empeñar sus reservas de oro en Londres y tomar dinero del FMI. El colapso de la Unión Soviética tuvo un efecto perjudicial en la moral india en ese momento. Y no era posible, quizás para ser justos con el régimen de Delhi de entonces, haber adoptado una actitud distinta a dejar el asunto en suspenso por el momento para abordarlo más adelante. Pero en cualquier caso, se perdió la oportunidad.
Y ahora, con la perspectiva que da el tiempo, como has mencionado correctamente, la relación ruso-china ha florecido. Prácticamente está al borde de una auténtica alianza, aunque ninguna de las partes la llame así. Eso es hacia lo que se está encaminando. Y el segundo punto es este. El ascenso de China tomó un giro muy dramático en la década de 1990. A very dramatic turn by the 1990s. At that time it was possible for India probably. Sabes, en aquel momento era posible que la India probablemente considerara una especie de diálogo con China en igualdad de condiciones, con respeto mutuo, con equidad y demás, porque las dos economías no tenían esa diferencia. Pero luego, ya sabes, con cada día, cada semana, cada mes, cada año, China se iba distanciando de la India en términos de crecimiento y desarrollo. Así que ahora te enfrentas a una situación en la que, ya sabes, China es, algunos dicen 6 veces, otros dicen 8 veces el tamaño de la economía india. Así que ahí se ha perdido el equilibrio. Por lo tanto, ahora, esa idea anterior de que con sabiduría se podían escribir cosas nuevas y claras en una página en blanco, eso ya no es así, porque existe un desequilibrio en la relación misma. Así que, en cierto modo, se ha vuelto más complicado. So it is, in a way, it has become more complicated. Then there are other aspects to it. The way the trajectory of Luego hay otros aspectos a considerar. La forma en que se desarrolló la trayectoria de la relación entre la India y Estados Unidos y los susurros de los estadounidenses. Tuvimos expertos de think tanks y sus responsables políticos susurrando al oído indio que la India tenía un futuro prometedor como contrapeso a China. Fue una idea que ganó terreno porque resultaba muy embriagadora para la India, para las élites indias. Así que, ya sabes, todo eso lo complicó. Y, ya sabes, dejamos en un segundo plano las consideraciones sobre la normalización con China. En el periodo actual, si miras los últimos años, los más recientes, habrían sido especialmente difíciles y preocupantes para China, dado el modo en que la élite india, el gobierno y las políticas indias se acercaron a la agenda estadounidense. Y en todo momento estaban abiertos a aceptar que la India tuviera una relación con una potencia tan importante como Estados Unidos. Pero el hecho es que sabemos que la oposición a la franja y la ruta, hay muchas cosas, ya sabes, que están sobre la mesa ahora. Y esas cosas, incluso cosas como mejor no entrar en aspectos negativos, especialmente cuando se va a producir una visita importante en el futuro próximo, en los próximos 2 o 3 días. Pero surgió la percepción de que la India, ya sabes, estaba llevando sus caballos al establo estadounidense. Ahora bien, esto es algo sumamente preocupante para China. Así que, desde ese punto de vista, lo que está ocurriendo ahora, aquí de repente, a diferencia de lo que dicen los propagandistas estadounidenses, que China es indiferente a esto y que está inclinada a aprovecharlo y explotarlo. Mi interpretación de la situación es que China no va a pensar de esa manera. China lo vería como una gran oportunidad para reiniciar su relación con la India. Así es como lo veo. Tal vez en parte porque siempre he defendido la normalización con China como algo que sería muy ventajoso para el crecimiento y desarrollo de la India, y deberíamos trabajar en ello con mucha más diligencia, aunque sea necesario, incluso manteniendo cierta distancia respecto a los estadounidenses en algunos aspectos, especialmente en lo que se refiere a cuestiones de seguridad regional relacionadas con China. Pero ya sabes, eso no ocurrió. Sin embargo, ahora todas esas cosas están dentro del ámbito de lo posible. No quiero decir que la India vaya a abandonar el Quad, pero el Quad va a ser 2 más a efectos prácticos en el futuro previsible. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur estuvo en Delhi. Otros países también están obviamente intercambiando notas con la India. Y esta visita del primer ministro a China está precedida por una visita del señor Modi a Japón, evidentemente para consultas sobre el Quad y cuestiones similares. Y la India no ha anunciado nada respecto a una cumbre del Quad. Básicamente, las condiciones no son propicias para ello en este momento. Pero siendo ese el estado de las cosas, no creo que sea posible, ni probable, excepto que Trump asista a una reunión del Quad
que originalmente se pensó para el mes de septiembre, cuando él vendría a Asia. Creo que viene a Asia para la cumbre de APEC. Los periódicos lo han informado así. Estas son las cosas, ya sabes, los movimientos que hay en el ambiente. Y esperaremos a ver qué sucede. When Russia looks towards Eurasia, though, they tend to look to Cuando Rusia mira hacia Eurasia, tiende a ver a China como la principal fuerza motriz, dado que posee tanto la capacidad como la disposición para construir una arquitectura económica euroasiática alternativa, una que no dependa excesivamente de las tecnologías, industrias, moneda, bancos o corredores de transporte estadounidenses. Pero al mismo tiempo, debido a que China es tan poderosa, también quieren diversificar sus lazos en la región para no acabar dependiendo en exceso únicamente de China, ya que esta simetría los pondría en una posición vulnerable en cuanto a la preservación de su autonomía económica. Pero me preguntaba de nuevo, como diplomático indio, ¿cómo ve o interpreta el enfoque más amplio de la India hacia Eurasia? Porque, por supuesto, resolver el rompecabezas entre la India y China es muy importante, pero tiene ramificaciones mucho más amplias. También permite búsqueda de otros intereses e iniciativas en toda Eurasia. and initiatives across Eurasia as well. Bueno, ya sabes, ya hay indicios en el ambiente que se pueden percibir. Porque como sabes, la priorización de la relación con Rusia es algo muy llamativo en este momento. Y ahora esto también abre la puerta. No lo estamos observando solo porque la respuesta de Rusia a esto va a ser mucho más favorable que la de China. Solo estamos hablando del flujo de petróleo desde Rusia. Pero Rusia es un tesoro de recursos, minerales y otros, donde la India tiene una posibilidad mucho mayor de integrarse. Y creo que eso va a suceder, tanto en términos de inversión india como de inversión rusa. Y si se puede establecer un sistema de pagos, creo que podría haber un salto masivo en el comercio bilateral. Así que la actitud rusa va a ser muy significativa. Tengo la sensación de que, si miras los últimos años, la atención que Rusia está prestando a la India es absolutamente llamativa. Este tipo de atención nunca se le había dado a la India después del colapso de la Unión Soviética. Obviamente, esto demuestra que al más alto nivel de liderazgo hay una conciencia intensa de que este país, que es la economía importante de más rápido crecimiento en el mundo, es un socio potencial con el que Rusia debe relacionarse. Eso está bastante claro. Míralo, es un país agrícola. Y supongamos, por ejemplo, que se están realizando inversiones en el ámbito de los fertilizantes desde Rusia. Hay un enorme margen para ello. Luego, en segundo lugar, se están forjando vínculos comerciales a través del corredor internacional de transporte vía Irán. Sabes, eso es todo. Estoy hablando de situaciones en las que, ya sabes, la India en realidad se estaba suavizando en el periodo reciente. Pero ahora la India tiene una necesidad imperativa de presionar para la rápida implementación de estos proyectos. Y imagino que Rusia sería muy receptiva a ello, porque la India es un socio muy cómodo para Rusia. No hay grandes conflictos de intereses, y los rusos saben cómo desenvolverse en el entorno indio y cómo gestionar sus proyectos, cómo negociar con los indios. Y más que nada, una actitud de dar y recibir siempre ha caracterizado la mentalidad rusa cuando se trata de la India. Nunca fueron tercos insistiendo en que su verdad era la única. Siempre estuvieron dispuestos a ajustar sus preocupaciones y demás. Así que es una relación muy cómoda. Y si Rusia sigue por esta línea, como el propio Putin ha hecho, Putin realmente no pierde ninguna oportunidad de recalcar la gran importancia que su gobierno otorga a las relaciones con la India. E incluso, completamente fuera de contexto, insiste en este tema. Y en el sistema ruso, el mensaje se transmite hacia abajo.
Y ya sabes, el señor Manturov es la persona que es copresidente junto con el ministro de Asuntos Exteriores indio. El viceprimer ministro Manturov es el copresidente de la Comisión Mixta con la India. Y cualquiera que conozca Rusia personalmente de cerca sabrá la importancia de ser Manturov en el sistema político ruso. Es una estrella en ascenso en el firmamento ruso, en la política del Kremlin. ¿Qué demuestra esto? Demuestra de nuevo que se está prestando muchísima atención a los asuntos relacionados con las relaciones con la India. Así que la actitud rusa es muy importante en mi opinión. Y esa actitud no deja nada que desear. Creo que Rusia se sentirá animada y pisará el acelerador en algunos de esos proyectos en los que antes dudaba por la sensación de que la India era tibia en el pasado. Eso es una cosa. Luego, las inversiones chinas en la India. Eso también irá en paralelo con el desarrollo de los lazos de Rusia con la India. Creo que China también se sentirá cómoda si la relación con la India prospera de esa manera. Y el comercio bilateral está casi, ya sabes, codo con codo. El comercio bilateral de Rusia con la India y el de China con la India están casi a la par avanzando así. Creo que la India también tiene una situación muy favorable allí. Y todas estas son posibilidades que están claramente presentes. Mi temor es, permíteme introducir ese pensamiento aquí, mi temor es que en un futuro cercano pueda haber un replanteamiento en Estados Unidos. Porque tengo la fuerte sensación de que han percibido que Trump ha avanzado. Ya sabes, el tipo de escritos y retórica allí metieron la pata. Pero Trump es un hombre muy orgulloso y no creo que vaya a retractarse de esta posición tan fácilmente. Entonces, ¿de qué forma y en qué plazo ocurrirá eso? Solo deseo que la India no vuelva a la historia anterior de ser un cuasi aliado de Estados Unidos. No creo que eso ocurra, pero ya sabes, esta es también una variante que debo expresar. Hoy, de hecho, escuché un podcast de George Friedman, creo que le conocerás, y expuso una tesis, en realidad, básicamente sobre esto, que los estadounidenses no son muy serios a la hora de poner a la India contra las cuerdas, y que no es una relación a la que Estados Unidos otorgue tanta importancia. Pero es una especie de estrategia para mostrar que podrían dañar las relaciones con la India por su efecto beneficioso en las relaciones de Estados Unidos con China. Creo que es una tesis un tanto descabellada, pero aún así, lo importante es que sectores influyentes de la sociedad estadounidense siguen expresando esas opiniones. También dentro del Congreso hay un sector de opinión que está inquieto por lo que está ocurriendo en la relación entre Estados Unidos y la India. Así que eso también es algo que debemos tener en cuenta. No podemos ser ajenos a ello. Pero esto realmente debe pasar a la historia como uno de los grandes errores por parte de Estados Unidos, ya que los intentos de presionar a la India para que rompa sus lazos económicos con Rusia están llevando a la India a acercarse más a China. Quiero decir, parte de esto debería haber sido previsible, pero no estoy seguro de cómo han acabado en esta situación. De nuevo, un error de cálculo enorme. ¿Tienes alguna palabra final antes de que terminemos? No, puedo resumirlo de esta manera. El cambio en el cálculo va a funcionar bien para las relaciones de la India con Rusia y China, porque hay una especie de despertar sobre la trayectoria desequilibrada de la política exterior que la India siguió al priorizar las relaciones con Estados Unidos. No solo no trajo tantos beneficios como la India habría esperado, sino que en realidad tuvo una mala influencia. Llevó a descuidar otras áreas prioritarias. Por lo tanto, creo que una relación diversificada es algo que continuará. Esa es mi impresión. Y luego, ya sabes, hay una ruptura total de la confianza con la administración Trump. Y no se puede esconder bajo la alfombra. Un día, no se puede simplemente decir que todo ha vuelto a la normalidad con Estados Unidos.
It has been a rude awakening for India. And that will be also a Ha sido un duro despertar para la India. Y eso también será una lección para la India, porque es un país con un gran orgullo nacional. El hecho es que su imagen ha sido empañada y ha sido menospreciada por la administración Trump sin ningún tipo de consideración por su sentido de respeto propio y autoestima. Por lo tanto, será muy difícil retomar las cosas así como así. Esa es mi impresión. Ahora, el día 31 probablemente sea el día, faltan solo 2 o 3 días, para la reunión entre Modi y Xi Jinping. Mi impresión es que será una visita innovadora por parte de Modi y que ese evento desencadenará algunos procesos de reflexión importantes. Gracias. by that event. Thank you. Ambassador, thank you so much. Embajador, muchísimas gracias por ser tan generoso con su tiempo. Estaré muy atento a la llegada del primer ministro Modi a Pekín. Así que de nuevo, gracias. So, yeah, thanks again. Gracias, profesor.